14 de abril, filosofía medieval. Voy a compartir el texto griego para que hagamos un poquito de ejercicio. Ahí se debería ver. Un poquito más grande quizá. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Sí. Bien, ¿quién parte entonces? Podríamos leer del 6 al 8. O del, sí, del 6 al 8. Con los párrafos que nos pone aquí el editor. O por supuesto todo lo que es editorial en el texto, me refiero a los números de verso, los párrafos, los capítulos, números de capítulo, todo eso es posterior, digamos, no es del texto original, ¿no? Los editores lo ponen por costumbre entre medio como si fuera parte del original, pero todo eso es agregado después, es agregado en la Edad Media, fundamentalmente. La división en capítulos es medieval, la división en versículos un poquito más tardía, es como del Renacimiento. Pero es cómoda porque es estándar, ¿no? Entonces es la que uno va a encontrar en todas las Biblias. Y por eso cuando me lo citen en el trabajo, en el ensayo final, esto no se cita por página. No es que tengan que ponerme la página del libro moderno, ¿no? Lo que se pone es la numeración estándar. Entonces, por ejemplo, se pone Juan 1,5, que sería capítulo 1, versículo 5, ¿no? La página de la edición no me interesa porque, no, digamos, a esta altura, digamos, no es necesario ser tan precisos en qué exactamente, a no ser que estén haciendo una observación muy específica sobre, por ejemplo, el aparato crítico de esta edición o algo así, ¿no? Bien, ¿quién parte leyendo del 6 al 8 aquí en el texto original? Como verán, como ven, es muy fácil, ¿no? Este griego. ¿Quién parte? Ánimo. ¿Nadie se anima? Ánimo, pues, para leer en griego. ¿Nadie se anima? Voy a tratar de leer si quiere, pero traducir ahí lo veo más complicado. Ya. No, traducir no es complicado, pero en todo caso partamos por leer y ahí después verán que, en todo caso, del 6 al 8, eso lo voy a traducir yo porque en esa parte no nos vamos a detener excesivamente, así que esa la voy a traducir yo. Parte entonces con el 6, egéneto. Ya. Egéneto anthropos, apestalmenos, para theou, onoma auto, ¿qué era la letra mayúscula? Se me fue. Esta es una I mayúscula. ¿No hay otra? Iota, Ya. sí. Ioannes. Autos. Helsen. Eis. Marturian. Marturian. Ina. Marturese. Peritu. Fotos. Inapantes. Pisteusosin. Di autu. Ugen eginos tofos. Al ina. Marturese. Peritu. Fotos. Ahí lo que se puede nomás. Sí, hasta ahí, está bien, está bien. Bien, yo lo voy a traducir como palabra por palabra para que se vea como la traducción literal. Egéneto sería algo así como llegó a ser, o nosotros diríamos llegó, ¿no? Llegó un hombre.
hubo un hombre, también podría ser. Hubo un hombre enviado, apestalmenos, de apostello, la misma raíz de donde viene apóstolos, ¿no? El enviado por Dios, nombre a él Juan, o sea, él se llamaba Juan, ¿no? Por supuesto, este Juan no es Juan el autor del Evangelio, o sea, el muy probable autor del Evangelio, porque el título, según Juan, Kata Johannen, que indica la autoría, no está dentro del texto, ¿no? Es agregado después, pero es agregado desde no por los editores modernos en este caso, sino por la tradición antigua, la tradición muy antigua que le atribuye el texto a Juan, ¿no? Pero este evidentemente es otro Juan, ¿no? Este es Juan el Bautista, ¿no? Es el que es enviado, no, este vino para testimonio, martirian, la palabra de donde viene martirio, no, martirio significa testimonio, para testimonio, para, ina, martyrese, para que testificara. Es propio del estilo de Juan como repetir con el verbo lo que ya dijo con el sustantivo, ¿no? Vino para testimonio, para testimoniar, bueno, en realidad es un futuro, literalmente para que testimoniara acerca de la luz, peritu photos, para que todos creyeran, también un futuro, un subjuntivo futuro, para que todos creyeran por medio de él, ¿no? O sea, antes que llegara la luz, aquí ya se está preparando, ¿no? En el 5 había dicho que la luz brilla en la tiniebla, tofos en tescotía fainei, pero aquí está hablando de la venida, ¿no? O sea, de la encarnación, de que el logos, la luz, viene al mundo, ¿no? Pero esta venida es preparada por Juan el Bautista, como todos los 4 evangelios también testifican, ¿no? Este es un punto claro, un punto indiscutido, ¿no? De la historia narrada por los evangelios. Todos los evangelistas están de acuerdo en que la venida de Cristo fue precedida por este anunciador, el Bautista, ¿no? Tan carismático era él que se tiene que preocupar de decir que no es él el Mesías, ¿no? Porque mucha gente cree que él, que es evidentemente un hombre santo, ¿no? Que bautiza además, da un bautismo de penitencia, algunos pueden confundirlo con el Mesías. Por eso también después, a continuación, en el capítulo, en la parte que no vamos a leer, dirá, no soy yo el Mesías, ¿no? Pero aquí ya lo preanuncia, no era él la luz, ¿no? No era él la luz, sino para que diera testimonio acerca de la luz, ¿no? Él era el que iba a testificar, a dar testimonio, a anunciar, ¿no? Y también a reconocer, cuando él ve a Jesús que viene a bautizarse en el Jordán, él lo indica, ¿no? Él es el Cordero, ¿no? Él es el Mesías, ¿no? Entonces tiene esta función muy peculiar de presentar, de indicar al Mesías. Ahora, en la interpretación alegórico-filosófica, digamos que después la filosofía cristiana dará de la figura de Juan aquí dentro del prólogo, que testimonia la luz, también Juan pasa a ser un símbolo interesante, pasa a ser como el símbolo del alma humana por cuanto da testimonio de la luz, ¿no? O sea, el alma humana que es iluminada por la luz del Logos, no hay que confundirla con la luz. No hay que pensar que el alma humana sea ella misma de esencia divina, como se había pensado en la filosofía griega, ¿no? Y particularmente en la filosofía platónica, donde el alma no es una hipóstasis divina, es básicamente en el sistema medio platónico, neoplatónico, el alma es básicamente el alma del mundo, y las almas nuestras individuales son individuales solamente por un tiempo y después volverán a unirse al alma del mundo. El alma es divina, ¿no? En cambio, en la filosofía cristiana se hace esta precisión de forma muy neta, ¿no? El alma humana sí es hecha a imagen de Dios, es iluminada por la luz del Verbo, pero ella no es divina, es creada, ¿no? Digamos, tal como Juan el Bautista se preocupó de decir que él no era el Mesías, así dicen los filósofos cristianos a partir de Agustín, no, incluso antes ya con Justino, dicen el alma, claro,
esa imagen de Dios, pero no divina. No hay que confundirla con la divinidad. Entofos, si quieres síguenos más leyendo. Ahí, del 9. Yo puedo, pero Ya, perfecto. entofos to alethinon, o fotitsei panta anthropon, erhomenon eiston cosmo. ¿Sigo? No, porque este versículo es muy importante, vamos a comentarlo al tiro. Literalmente sería, era la luz, la verdadera, la que ilumina a todo hombre, a todo ser humano, viniendo al mundo. O sea, estaba viniendo al mundo, no, la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre. Bueno, se habla evidentemente de que el verbo se va a encarnar. Todos estos versículos preanuncian lo que después se dirá de forma más explícita en el 14, ¿no? Pero aquí hay un inciso importante, la que ilumina todo ser humano, ¿no? O fotizei panta anthropon. No, esta precisión que hace aquí es muy importante porque indica que la luz del verbo, ¿no?, ilumina el intelecto humano de forma natural. O sea, ilumina a todo hombre independientemente de diríamos, de sus opciones, independientemente de quién sea, o de la edad que tenga, o de la religión que tenga, o de la raza que sea, ¿no? O sea, es un dato básico de la naturaleza humana reflejar esta luz del logos, o sea, ser iluminada por la luz del logos, que eso es lo que llamamos la función natural de la razón. Los filósofos griegos habían expresado eso de forma más técnica, ¿no?, utilizando la expresión aristotélica, ¿no?, los primeros principios de la razón, y también Platón había usado. Bueno, Platón usa ya esta metáfora de la luz, ¿no? Claramente es una metáfora antigua ya en la filosofía. ¿Dónde usa Platón esta metáfora de la luz? ¿En qué obra que ustedes seguramente han leído? Para indicar esta luz, ¿no?, de la mente. ¿En la República? ¿Y en la República dónde? En la alegoría de la caverna. No recuerdo qué libro era, creo que el 7. Sí, un poco antes, ¿no? Claro, la alegoría de la caverna viene en el 7, pero ya en el 6 está la alegoría del sol, ¿no? El sol, ¿qué es el sol en esa alegoría? ¿Qué significa? La idea del bien, ¿o no? Claro, es la idea del bien. Cuando se dice idea del bien, ¿qué se entiende con idea? Porque esta palabra puede llegar, en nuestro vocabulario tiene un sentido un poquitín diferente, ¿no? Como la ¿Qué significa esencia. para Platón idea, en este sentido fuerte, ¿no?, de idea del bien? ¿Cómo? Es como el modelo en tanto que ilumina todo lo que existe, le da forma a todo Es lo la que existe. forma digamos, algunos prefieren traducir en vez de idea, traducir con forma, ¿no? Porque idea en nuestro vocabulario da siempre la idea, valga la redundancia, da siempre la idea de algo que está meramente en nuestra mente, o sea, algo humano, como que está en nuestra mente, ¿no? Pero Platón quiere hablar de que, claro, detrás de los conceptos que hay en nuestra mente están las formas eternas que le dan forma a las cosas, que son causas formales de las cosas. Y la causa formal última, ¿no?, que le da forma a todas las cosas, es la esencia misma del bien, ¿no? La forma del bien, el bien en sí, ¿no? Y el bien en sí, dice Platón, entonces, tiene dos funciones, diríamos, convergentes. Por un lado, le da forma, ¿no?, a los seres, tal como el sol le da vida a los seres, permite que las plantas crezcan, ¿no?, que los animales vivan, etc.
tal como le da el ser y el crecimiento a las cosas reales, así también le da a las personas esa luz que permite entender estas mismas formas, ¿no? Porque no es lo mismo las cosas reales que las cosas en la mente. Entonces, él distingue, esa es una distinción fundamental, importantísima que hace ahí Platón, distingue la acción, diríamos, de dar el ser, ¿no?, a las cosas concretas y la acción de dar el ser a los conceptos de la mente, ¿no?, que últimamente se basan en ciertos primeros principios, ¿no? Que eso después él también expresa con la alegoría de la línea. ¿Se acuerdan de la línea, no? Estaba esperando un coro de sí, muy convencidos. ¿No se acuerdan de la alegoría de la línea? Yo sí al menos. ¿Eh? ¿Sí? Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué dice en la alegoría de la línea? Toda esa parte, dicho entre paréntesis, es bueno que la vayan a repasar, ¿eh? Es muy importante. Toda esa parte de el sol, la línea y la caverna también, ¿no? Que prácticamente es toda una única alegoría que ahí hace Platón en 3 etapas, ¿no? ¿Y qué dice de la línea? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la línea? Alguien había dicho que la sí. línea representa como una jerarquía, ¿no? Sí, La epistemológica. sí. Es decir, espera, mientras lo piensa, voy a buscar un poco de agua. Vuelvo al tiro. Sí, recordaste de la línea, es muy importante, ¿eh? ¿Qué significa la línea? Es una jerarquía, sí, epistemológica, aunque yo preferiría usar la palabra gnoseológica a este propósito. Voy a anotarla aquí. Gnoseológica. O sea, de teoría del conocimiento. Hoy en día muchos usan la palabra epistemológico como sinónimo de gnoseológico, o sea, referente a la teoría del conocimiento. Pero yo preferiría mantener, según la tradición más bien nuestra, porque esta manera de hablar, de equiparar gnoseológico con epistemológico, es propio del ambiente anglosajón. Pero yo creo que en la filosofía anglosajona precisamente está esta confusión, de confundir lo gnoseológico con lo epistemológico. Porque epistemológico más bien significa lo que clasifica las diferentes ciencias. O sea, ¿qué diferencia una ciencia de otra? Por ejemplo, ¿qué diferencia la filosofía de la literatura? O sea, no sé, o de la matemática de la física. ¿Qué diferencia la biología de la química? No, esos son problemas epistemológicos, de clasificación de las ciencias. En la tradición nuestra, digamos, latina, así se entiende tradicionalmente la palabra epistemológico. En cambio, gnoseológico, ¿qué significa? O teoría del conocimiento también se dice, o sea, implica una pregunta más metafísica acerca de lo que es la ciencia en sí. ¿Qué significa el saber? ¿Qué significa el conocer en sí? Independientemente de qué ciencia estamos hablando. No sé si ustedes han leído el Teeteto antiguo. En el ramo al menos no lo leímos. Ah, ya, es una lectura muy importante que también recomiendo, ¿eh? Si no lo han leído, recomiendo leer el Teeteto. Al comienzo del Teeteto, que es un diálogo tardío de Platón, por eso no se alcanza seguramente a hacer en Antigua, porque ya hay suficiente con los diálogos tempranos y maduros. El Teeteto es uno de los últimos, pero uno de los más importantes. Al comienzo del Teeteto, Sócrates le pregunta a Teeteto, que es un matemático, ¿qué es la ciencia?
Esa es la pregunta. Teeteto, ¿qué es la ciencia? Y Teeteto, que es un matemático, no es uno cualquiera, un matemático conocido, se conocen también, que quedó famoso como matemático, está en dificultad, empieza a decir, bueno, está la ciencia de esto, la ciencia de lo otro, la matemática, etcétera, ¿no? Claro, hay diferentes ciencias, claro, pero Sócrates le dice, pero mira, que yo no te he preguntado cuántas ciencias hay, ni que me hagas un elenco de las ciencias, ¿no? Yo te he preguntado qué es la ciencia, ¿no? Es como si yo te preguntara, dice Sócrates, ¿qué es un zapato? Y tú me dijeras, bueno, es que hay zapatos de marca china, zapatos Nike, que sea zapatos de marca americana. No, que yo no te he preguntado cuántos zapatos hay, ni que me hagas el elenco de las marcas, sino cuál es la esencia del zapato, qué es un zapato, ¿no? Entonces, lo mismo vale para la ciencia. La gnoseología se pregunta no cuántas ciencias hay, ni cuáles son las relaciones entre ellas. Lo que se pregunta es, ¿qué es la ciencia? La pregunta es metafísica, por el ser de la ciencia, ¿no? Y bueno, y a eso va, ¿no? Toda esa sección, entonces, de la República, ¿no? Ir al origen y, por lo tanto, a la digamos, a la esencia misma del conocimiento. Y que, ¿cómo ilustra eso en la alegoría de la línea? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esta línea? Me acuerdo que se separaba el mundo inteligible y el sensible. Sí, Y dentro del sensible también se separaba entre como los objetos mismos y las imágenes de los objetos. sí. ¿Sí? Y después en el mundo inteligible se distinguen, Uy, no me acuerdo bien. Paso el relevo a otro. Se distingue como la matemática y la ciencia, ¿no? Con la episteme. pero antes de la matemática viene primero en esta como sucesión en que están ordenadas las diferentes Ya ciencias. primero está la icacia y después que es como la creencia que puede ser falsa. Luego está la pistis, que es la creencia verdadera, ¿no? ¿Sí? Y primero están los conceptos de las cosas físicas, ¿no? Después están los entes matemáticos, ¿no? Después están los primeros principios, o sea, en otras palabras, es una clasificación que va de lo más particular a lo más universal, ¿no? Están primero como los conceptos más específicos, gato, perro, caballo, ¿no? Después los conceptos más como abstractos, como puede ser animal, vegetal, ¿no? ¿No? Hasta que se llega, claro, a los primeros principios, ¿no? Y finalmente dice Platón, que es la conclusión de todo el discurso, hay un último punto donde la línea termina, un arjé, un principio de la línea. No, este principio de la línea, dice Platón ahí, es anupóceton. ¿Qué significa anupóceton? Voy a anotarlo aquí. Arge. Anhypóceton. Traducido al castellano podría ser principio anipotético. ¿Qué significa anipotético? An es de alfa privativo, o sea, sin, ¿no? Hipótesis, sin hipótesis, o sea, sin ningún supuesto anterior. Es el primer supuesto, es la primera idea. O sea, en otras palabras, es el primer principio de la mente, la primera noción de la mente que es la más universal de todas, ¿no? Y sobre la cual después, bueno, primero que todo se formulan los primeros principios, por ejemplo, A es igual a A es diferente de no A, los principios que después sistematiza Aristóteles, ¿no? En las categorías y en la lógica. Y esto en definitiva es lo que los platónicos y después los cristianos simbolizan, ¿no? Con esta metáfora de la luz, como la primera noción, el primer principio natural del que todo ser humano parte para pensar y al que nadie puede
renunciar, digamos, que no se lo puede uno voluntariamente, digamos, quitar de la cabeza, sino que está de fábrica, digamos, lo tenemos en el disco duro de fábrica, no lo podemos alterar, es esta luz que últimamente está diciendo aquí el prólogo, no es otra cosa que no, la misma esencia divina que a través del logos ilumina la mente. Es del todo análogo a lo que dice Platón en la República, porque ahí dice Platón en la República que esta luz de la mente es análoga al bien, o sea, promana de la esencia del bien en sí, que es la esencia última, digamos, del ser, y es visible esta luz emanada, refleja, ¿no? Es visible a nuestra mente, que no es, digamos, sin embargo, precisa Sócrates, no significa que nosotros veamos en directo la idea del bien, ¿no? Sí, porque si viéramos en directo la idea del bien, veríamos directamente a Dios y seríamos omniscientes, ¿no? Cosa que obviamente es falsa, ¿no? Y entonces lo que vemos es esta luz refleja, que fuera de la metáfora son los principios de la mente, y en último término, el primer principio de la mente, la noción primitiva de la mente, la de bien, la de ser, ¿no? de estos primeros conceptos, que permite empezar a pensar. Es como el punto de arranque del conocimiento del que se está precisando aquí el origen, ¿no? Entonces, así se contesta, digamos, la pregunta metafísica acerca de qué es el conocimiento, cuál es su origen último. Todo esto lo dijimos solamente para comentar o fotizei panta antropo, ¿no? Esta es la luz que ilumina a todo hombre. ¿Dudas sobre eso? Sí, profe, una ¿Mm? duda más filológica puede ser. Ya, Eh, ¿qué qué tanto se sabe de que Juan está eh, familiarizado con estos textos? con los textos directamente de Platón. Claro, de Platón o de la filosofía griega en general. Ah, no, lo deducimos del propio texto. Claro, en el propio texto, digamos, se nota como el reflejo de estos conceptos, ¿no? El puente, si la pregunta es filológica, digamos, el puente que tenemos son los autores del judaísmo helenístico, ¿no? Particularmente del judaísmo alejandrino, o sea, Filón de Alejandría y el libro de la sabiduría, ¿no? O sea, todo el corpus de Filón y después el libro de la sabiduría testifican, ¿no? Que en el judaísmo, que había muchos, o sea, muchos, una cierta clase, un cierto número de judíos cultos que estaban muy bien familiarizados con estos conceptos, ¿no? Bueno, y aquí nosotros lo tenemos utilizados en un sentido técnico, ¿no? Es corto este texto, pero muy preciso en el uso de las palabras, ¿no? Logos, sobre todo los primeros 5 versículos que leímos, ¿no? Logos, vida, luz, ¿no? Todos estos conceptos son propios precisamente de digamos, de las bases de la metafísica platónica del ser y del conocimiento, pero con ciertas correcciones, ¿no? O sea, están estos elementos, pero con ciertas correcciones. Como detalle histórico adicional, se podría mencionar que por el testimonio de los hechos de los apóstoles, sabemos que concretamente el nombre de algunos personajes que viniendo de Alejandría habían transmitido conceptos de este tipo en la zona de Asia, que es de donde proviene el cuarto evangelio. El personaje en cuestión que está nombrado en los hechos es Apolo, que es un judío, pero que tiene este nombre más bien griego, ¿no? Voy a anotarlo aquí. Después lo encontramos también en una carta de San Pablo, en la carta a los Corintios. Pero es interesante el recorrido que tiene este hombre, que viene de Alejandría y va a enseñar en Asia y después de ahí pasa a Corinto. Entonces ese también es un anillo interesante, un ejemplo. Nosotros, claro, nuestro conocimiento es más bien limitado de los personajes
de esta época, pero podemos trazar algunas líneas como de contacto. Bien. Sigue nomás con ¿quién va a seguir? Con el 10. Aquí se puede leer hasta el 13. Yo Toda puedo esta parte, continuar, profe. toda esta parte es toda una unidad. Dice, entocosmos, kai hocosmos di autum, egenotum, kai hocosmos auton, ouk egno. Esta idia, el pen, kai hoi idio, auton, siu, perdón, u, parelambon, perdón. Josoi de Elambon auton. Edoken autois. No me acuerdo cómo se pronunciaba esa. ¿Qué cosa? Una X es Esa X. X. Ya, perdón. Perdón. Exucial, Bien. tecna, teu, yenestai, tois pis, teu, perdón, tois pis, teu, sin, eiston, honoma, auton, auto, perdón, hoi uk, ex, aimaton, ude, telematos, sarcos, ude, telematos, andros. Después dice, ale, teu, egenetesan. ¿Alguien se anima a traducir? Es fácil, son todas frasecitas cortas, como pueden ver, con palabras fáciles, ¿no? Por ejemplo, entocosmo en. En En el el mundo cosmos era. está. Claro, en el mundo, traduzcámoslo así como en orden. En el mundo era, claro, el sujeto, por supuesto, es siempre la luz, ¿no? El logos. En el mundo era, porque Dios y el logos no están en el mundo por la relación de creación. Como creador, el logos era en el mundo, ¿no? Yo preferiría era a estado, porque el estar puede sugerir como que uno que puede estar o no estar, pero él era metafísicamente en el mundo. Kai. ¿Quién sigue? Kai o cosmos. Y el Y el cosmos, mundo por. Perdón, dale, Benjamín. ya. Y el cosmos de este llegó a ser. Sí, Desde este. ese ya se puede traducir, claro, con por medio de, a través de, por medio de él, el logos, llegó a la existencia, llegó a ser, ¿no? Y entonces, una frase explica la otra. O sea, estaba en el mundo, era en el mundo, porque él era el creador del mundo, ¿no? Kai o cosmos auton uk egno. Y el mundo No lo reconoció. claro, literalmente no lo conoció. No, egno es un auristo tercero o auristo fortísimo, auristo que mantiene solo el radical gno, ¿no? Del verbo gignosco.
literalmente no lo conoció. ¿Ven cómo aquí es propio del estilo de Juan? La palabra cosmos como que cambia un poquito de sentido, ¿no? Porque estaba en el mundo llegó a ser por medio de él. Hasta aquí mundo significa todo el universo, toda la creación, ¿no? Pero cuando dice el mundo no lo conoció, evidentemente no se refiere a los animales, a las plantas, a las estrellas, ¿no? Los que no lo conocieron, ¿quiénes fueron? Humano. Claro, los seres humanos, ¿no? Aquí son el mundo en el sentido de los seres humanos. Y bueno, después la palabra mundo también en el transcurso del Evangelio mantiene este doble sentido y en el fondo, en cuanto a los seres humanos, adquiere un sentido negativo. O sea, por mundo se entienden los seres humanos que no reconocen a Cristo, que no lo reconocen. Él vino, ¿no? Vino a lo propio, como dice en el 11, literalmente a las cosas propias, a idia, a las cosas de su propiedad, porque todo el universo visible, ¿no? Es todo de su propiedad. Vino, podríamos decir, entonces, a su propiedad, ¿no? Pero los propios, los suyos, ¿no? Cambia del neutro al masculino. El neutro es todo el universo, ¿no? Las cosas propias, literalmente. Pero los suyos, o sea, los seres humanos, aunque también tiene esto un doble sentido, Juan está lleno de doble sentido de que siempre juega con eso. Los suyos también puede significar más específicamente los israelitas, porque de ahí parte, evidentemente, como el rechazo, ¿no? Su propio pueblo lo rechaza. Pero más ampliamente se puede entender como los seres humanos, o sea, la humanidad lo rechaza, ¿no? No lo recibe literalmente. Auton u parelabon, para lambano. Se juega mucho con este verbo lambano, ¿no? Parelabon, elabon. Todos estos son aoristos fuertes de lambano. Profe, ¿Sí? el para es la raíz aorista de lambanei o agrega algo al verbo lambanei o significa lambanei nomás en aoristo. El para, la preposición. Sí, Aquí no agrega nada especial. Prácticamente coincide con lambano, o sea, significa acoger. Ahora, diferente es cuando en cambio usa el catalambano. ¿Ves qué diferente? La tiniebla no lo venció. Aquí catalambano significa no acogió, sino más bien venció. La tiniebla no lo venció, ¿no? Pero para lambano, acoger, tomar, recibir, prácticamente se usa aquí como sinónimo de elabon. Se contrapone aquí. Pero este de aquí es fuertemente adversativo. Sin embargo, ¿cuántos lo recibieron? ¿Quién quiere seguir? Edoken autois. Edoken, también un auristo fuerte de didomi. Dio, autois, a ellos, exusían, poder, dio a ellos, ¿a cuántos lo recibieron? Dio a ellos poder llegar a ser, genestai, hijos de Dios, ¿no? O sea, ¿a cuántos lo recibieron? Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Que es una afirmación muy fuerte, ¿no? Que precisa, ¿no? Que el ser hijos de Dios tiene en estos textos, en general en el Nuevo Testamento y en general en la Biblia, tiene este texto, perdón, tiene este sentido de algo voluntario. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que quieren, ¿no? Dios quiere dar esta filiación divina, pero no es obligatorio recibirla. O sea, es un don que uno puede recibir o rechazar, ¿no? A quienes lo reciben, ¿no? Entonces le da el poder, es un poder de llegar a ser hijos de Dios. Es algo que uno llega a ser, tal como uno de la nada llega a ser generado a la vida natural, digamos, la condición de criatura,
según el rango de la propia criatura, o como piedra, como animal, como ser humano, ¿no? Pero el rango de ser humano no basta para ser hijo de Dios, eso es un paso más adelante, es recibir la vida sobrenatural, ¿no? ¿Qué supone esta aceptación? Que aquí llaman la fe, ¿no? Aquellos que creen, tois pisteusin, ¿no? Es un dativo plural. Aquellos que creen en su nombre. Nombre, la palabra nombre, en la literatura judía, en la Biblia en general, tiene un significado fuerte. Nombre significa el nombre de Dios, ¿no? Entonces, el nombre del Logos, en este caso, es un nombre divino. O sea, a quienes reconocen la divinidad del Logos que viene al mundo, le da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y lo precisa muy bien en este versículo 13, que es muy importante, los cuales, literalmente, no de sangres, plural, ni de voluntad de la carne, o sea, voluntad de alguna criatura. Carne significa en la Biblia criatura. No es por voluntad de alguna criatura, ni por voluntad de varón, sino que de Dios fueron generados, ¿no? Esta es la frase culminante. Son los hijos de Dios significan en sentido estricto que son generados de Dios, o sea, que reciben la vida divina por participación del Hijo, o sea, del Logos que es generado eternamente de Dios, ¿no? Entonces reciben la vida divina, ¿no? En otras páginas, en otras partes del Nuevo Testamento, esta realidad se describe con la metáfora de la adopción, hijos adoptivos, ¿no? Que indica precisamente este paso, ¿no? De no ser hijo a ser hijo. Pero a diferencia del hijo adoptivo, ¿no? En esta generación divina, la vida divina se adquiere realmente, ¿no? No es solo un concepto jurídico como digamos, la adopción, que uno pasa a ser jurídicamente hijo, pero por supuesto que no cambia nada biológicamente en su ADN, ¿no? En cambio aquí sí, aquí, claro, se mantiene el ADN humano, pero se le agrega una especie, llamémosla así, de ADN, ¿no? Divino, una vida superior que se agrega, sin que la humana, cuidado, sin que el ADN humano sea alterado, se mantiene completamente la humanidad. Y bueno, en el 14 se expresa entonces el punto culminante de todo esto. ¿Quién quiere leer el 14? Yo puedo Ya. Kai hologos sarx egeneto, kai eskenusen en umin, kai etheasametha ten doxan autu, doxan os monogenos para patros, fleres haritos kai aletheias. ¿Y quién traduce? También es fácil. Bueno, retoma, fíjense que aquí lo primero que hay que notar es que se retoma explícitamente el sujeto, ¿no? Que hasta ese momento había quedado sobreentendido y era la luz, la última vez que lo mencionó, ¿no? Pero aquí retoma logos, se retoma el sujeto con su nombre más propio, que era por donde había empezado, ¿no? En arge, en o logos, entonces aquí casi retomando ese logos que era del principio, en un momento preciso, sarx egeneto. ¿Se hizo carne? Se hizo carne, carne. Donde carne, mucho cuidado, ¿qué significa? Lo dijimos hace un minuto. Criatura. Criatura, claro. No significa simplemente cuerpo, como si el logos simplemente hubiera tomado un cuerpo humano, pero sin el alma, diríamos, ¿no? Entonces, ¿Profe? Encarnó claro, con alma y cuerpo, ¿no? esta encarnación no significa simplemente tomar carne en el sentido de cuerpo, ¿no? Como sería el griego soma. El soma como distinto de la psique, del alma, ¿no?
No. Sarx en la Biblia significa criatura. Y por lo tanto, como criatura, indica todo el ser humano. Bueno, es claro que la criatura en la que se encarna es un ser humano, ¿no? Pero es importante precisar que es un ser humano completo, con alma. Lo preciso porque hubo toda una escuela que negó eso en la antigüedad. Se llamó apolinarismo. Voy a anotar también eso. Profe, ¿Sí? ese matiz importante en tanto que volviéndose carne también adquiere el telematos sarcos, ¿no? Como la voluntad de, por ejemplo, ser tentado por el diablo, por ejemplo. Ah, claro. Tiene una voluntad humana, tiene una psicología humana, no es solo que tenga un cuerpo humano. Claro, tiene una psicología humana, un alma humana. Tanto así que puede ser tentado por el diablo, si no, no tendría sentido. O puede, por ejemplo, en la escena del Getsemaní, decir al Padre, decirle, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? O sea, es claro que mi voluntad, en contraste con la voluntad del Padre, es la voluntad humana, ¿no? No podría ser la voluntad del Logos, porque la voluntad del Logos es divina, es esencialmente igual a la del Padre, ¿no? Hay una única voluntad divina de toda la Trinidad. Pero como hombre, él tiene una voluntad que evidentemente está en dificultad. Dice, si es posible, pase de mí, es lo que diría cualquiera de nosotros, si es posible, pase de mí esta enfermedad, pase de mí esta desgracia, pase de mí esta cosa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces después la voluntad humana, claro, se une a la voluntad divina, pero se unen en una única decisión, pero las dos voluntades permanecen distintas. Todo eso se necesitarán siglos después de discusiones para precisarlo. La doctrina que negó el alma humana de Cristo se llamó apolinarismo, de Apolinar de la Odisea en Siria, que defendió la teoría que después se llamará, aunque impropiamente, Logos Sarx, pero donde Sarx se entiende solo como cuerpo. Entonces la doctrina de la cristología Logos Sarx indica que Cristo sería un compuesto de verbo y cuerpo humano, sin alma humana, ¿no? Porque razonaba Apolinar, si Cristo tuviera un alma humana, esta alma humana podría entrar a pelear, ¿no? Tendría una diferente voluntad que podría entrar a pelear con la divina. Y bueno, claro, ese precisamente es el drama, ¿no? Que también claro, no llega a pelear, pero llega el alma humana a estar en esta dificultad, en esta prueba, diríamos, ¿no? Sin la cual prueba, Cristo no sería humano, evidentemente sería un mero cuerpo, un títere, ¿no? Sería un títere, no sería una verdadera humanidad. Bueno, la doctrina, después de Apolinar, si bien Apolinar fue condenado como hereje en el siglo IV, después la doctrina que abogaba por una sola voluntad fue larga, desde la doctrina monotelita, de telos voluntad. Fue después como definitivamente condenada la doctrina monotelita recién en el siglo VII, en el concilio del año 680. Entonces fue todavía una larga discusión. Bien, entonces ese es el punto fundamental, ¿no? Este mismo, en la construcción literaria, bien como es cuidada también la estructura literaria de todo este pasaje, ¿no? Este mismo logos del que se ha hablado, que era en el principio, que crea, que ilumina la mente del hombre, ahora se encarna, ¿no? En este momento se ha encarnado. Kai eskenos en enemin, y puso sus skene. ¿Qué significa skene? Eso no aparece normalmente en las traducciones. Como Literalmente. tienda lo tengo traducido yo, ¿Cómo? creo. Como tienda. Es la tienda, claro. ¿Y qué es la tienda? ¿Por qué dice eso? Creo que Literalmente tiene que sería, ver puso con su habitar. tienda entre nosotros. ¿Cómo? Como que se instaló, pues, ¿no? Como Se instaló, en pero ¿por qué la presencia. tienda? Podría haber dicho puso su casa o puso su, no sé.
construyó una casa. Pero humilde. No, hay algo más específico. Porque la tienda, bueno, también se usa la palabra tabernáculo, que en latín significa tienda, ¿eh? Pero en castellano ha pasado a usarse como latinismo. El tabernáculo o tienda era como la cabaña, llamémosla así, que construyeron los judíos durante el viaje a través del desierto, ¿no? Cuando salieron de Egipto, y la presencia de Yahvé estaba en la tienda, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que ese mismo Yahvé, ¿no?, que en el Éxodo estaba bajo la tienda, después evidentemente esta tienda se trasladó en el templo de Jerusalén, ¿no?, en el Santo de los Santos. Ahora, digamos, esta tienda no es más que el propio Jesús, porque en él habita la divinidad, habita Dios, ¿no? Entonces puso su tienda, es una manera de expresarse que el lector, evidentemente judío, sentía muy fuertemente, ¿no? Puso su tienda, le venía inmediatamente la imagen del Éxodo, ¿no?, de como la presencia de Dios en medio del pueblo y después en el templo de Jerusalén. Bueno, evidentemente que en el resto del Evangelio, en particular en el capítulo 2, casi al comienzo, se hace esta referencia también a la destrucción del templo. Por el texto se escribió probablemente en los años 90, se hizo la edición final, cuando el templo estaba ya destruido. ¿Cuándo se destruyó el templo? Es la fecha, una de las fechas que más me interesa que recuerden de toda la introducción histórica que hicimos. ¿Cuándo se destruyó el templo? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Nadie? El año 70. El año 70, sí, es una fecha capital de la historia en general, de la historia universal, porque marca un antes y un después en el judaísmo, en el cristianismo, digamos, pues en realidades muy relevantes. En la destrucción del templo, entonces, marca también un desarrollo esencial para la cristología, porque indica la destrucción del templo es la inspiración para los cristianos, y en particular para la comunidad joánica, de desarrollar esta cristología de Cristo como nuevo templo. O sea, él es el lugar donde habita la divinidad, ¿no? Su cuerpo, que por supuesto una vez que lo asume no lo deja nunca, ¿no?, porque ese cuerpo después muere, pero después resucita en carne y hueso, y como tal, aunque no sea visible, sigue siendo templo humano de la divinidad, ¿no? Y hemos visto su gloria, kai ese asameta tendoxan autu. La gloria, en el lenguaje bíblico, es la manifestación visible de Dios. O sea, en Cristo hemos visto una manifestación visible, hemos visto a Dios. Dirá después el apóstol Felipe, más adelante en el texto, dirá: Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Y Cristo le contesta: quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Hemos visto digamos, este misterio, que a través de esta humanidad, sin embargo, quien realmente ve al Padre, ¿no? Que hemos visto su gloria. Bueno, a través también de signos, como muestra, ¿no?, el texto, como los milagros, ¿no?, y después fundamentalmente la resurrección, ¿no? Gloria como de unigénito del Padre, ¿no? Aquí el que había sido llamado Logos también es llamado Hijo, ¿no? Es el que procede del Padre, ¿no?, por generación. Entonces, como unigénito, literalmente de parte del Padre, ¿no? Entonces, es muy importante que aquí se indica como la filiación, que él comparte la misma como esencia divina porque es generado del Padre, a diferencia de las criaturas, ¿no?, que son creadas. Hay una diferencia neta entre crear, que es sacar de la nada, ¿no? Hacer algo de la nada. Dios crea significa que hace algo de la nada, como lo precisa una de las lecturas que que ya la mencionamos, pero que la tienen que siempre tener en mente, Macabeos 7:28, ¿no?, que ha creado las cosas de la nada, y por contraposición el Hijo en cambio es generado. Aquí tenemos también una corrección capital del platonismo, ¿no? Porque según el platonismo, por ejemplo, según el Timeo, que espero que hayan leído esas como 10 paginitas del Timeo que hablan de eso,
no hay una sustancial diferencia entre crear y generar, ¿no? Cuando se habla del mundo, en el Timeo se dice que es unigénito, esta misma palabra, monogenes, es una palabra también sacada de Platón, monogenes, pero con la fundamental corrección que en Platón, monogenes es el universo que llega a la existencia, que es formado en base a las ideas, etc., es, dice Platón, unigénito, ¿no? Es uno, bueno, es uno y es generado de Dios, por lo tanto es unigénito. Por lo tanto, evidentemente cambia radicalmente. La palabra es la misma, ¿no? Pero la doctrina que se expresa aquí cambia radicalmente porque la interpretación del universo ya no es divinizada, ¿no? Esta manera de hablar de que el universo es monogenes, con el progreso del platonismo, con el desarrollo de la doctrina platónica, fatalmente lleva, digamos, a una visión de tipo panteísta. Si, digamos, si el universo es generado por Dios, entonces, en último término, es divino, es Dios, ¿no? No hay una distinción de esencia entre Dios y el mundo, como sí hay aquí, ¿no? Hay una unidad de esencia entre Padre e Hijo, pero una neta diferencia de esencia entre Dios y la criatura, incluyendo la criatura humana, por supuesto. Bueno, y eso es fundamental también para el planteamiento de la ética, porque el hecho que el ser humano sea de una naturaleza diferente a Dios implica que el ser humano tiene esa dramática, digamos, ¿no?, característica o cualidad de tener libre albedrío, ¿no?, de poder aceptar o rechazar la ley de Dios, hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Este libre albedrío no es realmente pensable si el hombre fuera divino, si su naturaleza fuera originalmente divina. No, si es divino, porque, digamos, tendría que hacer siempre la voluntad de Dios, no habría realmente conflicto, ¿no?, entre la voluntad humana y la voluntad divina, por ende no sería posible el mal, por ende lo que llamamos mal, según esta filosofía, no es realmente mal, es una apariencia, ¿no?, pero en realidad el ser humano siempre haría el bien, de algún modo, y volvería inevitablemente a Dios, como dicen los platónicos. ¿Dudas sobre esto? Esto último que dije es muy importante. Yo no entendí, profe, ¿lo podría repetir? Voy a repetirlo, sí, porque es importante. Decía que en esta metafísica, en contraposición a la platónica, el universo y dentro del universo el ser humano es metafísicamente diferente a Dios, ¿no? Es una criatura finita, sacada de la nada. Ahora, eso justifica, permite justificar metafísicamente la cualidad de tener el libre albedrío y por lo tanto le da seriedad, diríamos, toma en todo su peso la opción humana entre bien y mal, que es lo que dramáticamente aquí también se grafica, ¿no? Que hay algunos que rechazan y algunos que acogen la luz, ¿no?, el logos. ¿Profe? Si eso no fuera así, o sea, si yo digo, claro que también los platónicos hablan de libre albedrío, pero la importancia que le da el libre albedrío, tarde o temprano en la reflexión platónica termina chocando con el dogma, con la asunción de que el ser humano en último término es divino. Entonces, aun cuando los platónicos dicen que hay libre albedrío, finalmente piensan que este libre albedrío, por uno u otro camino, terminará orientándose a Dios porque es divino. Tendrá que volver es una vuelta, ¿no? Hay una salida de Dios, dicen los platónicos, y una vuelta a Dios. Una prodos o procesión de todo el mundo de Dios y una epistrofé, una conversión o una vuelta a Dios. Y esta conversión a Dios en el platonismo termina siendo inevitable, lo cual liquida la seriedad de la opción ética. En definitiva, aunque me porte mal ahora, aunque sea un criminal, bueno, tarde o temprano en las sucesivas reencarnaciones terminaré llegando a Dios igual. Entonces le quita
seriedad, diríamos, a la opción ética, no justifica, no fundamenta una ética sólida, diríamos. ¿Qué decías? Era al respecto de, bueno, a ver cómo lo explico. Entonces usted mencionó que la naturaleza metafísica de Dios y los humanos era distinta, en tanto de que Dios tenía, bueno, este carácter divino y los humanos como este carácter finito. Y en Claro, este Dios es, caso, claro, infinito, eterno, perfectamente bueno, etcétera. sí, sí, y bueno, mi pregunta era entonces, Jesús o Cristo, como se quiera decir, es como un punto medio entre como el humano y este como Dios, en el sentido de que igual Jesús contiene como la voluntad o el logos como de Dios, sin embargo igual es como una criatura, igual es carne, igual tiene como propiedades humanas. Claro, será una tarea fundamental de la cristología, de la reflexión sobre Cristo, explicitar que Él tiene dos series de propiedades al mismo tiempo. Claro, tiene todas las propiedades divinas y al mismo tiempo todas las propiedades humanas. No se mezclan. Dirá el Concilio de Calcedonia, que definirá estas, digamos, la doble naturaleza. Voy a poner la terminología técnica en griego. Hay dos naturalezas en Cristo. ¿Cómo se dice en griego naturaleza? Physeis, ¿no? Son dos naturalezas, duophyseis, y a cada physis le corresponde una serie de propiedades. Entonces tiene dos series de propiedades. En griego, idiotetes. Una idiotes significa propiedad, ¿no? Idios propio. Son dos series de propiedades. Pero precisa Calcedonia, el Concilio de Calcedonia del año 451, precisa que estas propiedades serán sin mezcla. O sea, no es que sea un ser híbrido, así como a la manera de los seres mitológicos, ¿no? De la mitología pagana, como mitad hombre y mitad caballo, ¿no? O los semidioses, ¿no? De la mitología griega. No es un semidios, es completamente Dios y completamente hombre, que es muy diferente, porque confirma que los dos planos metafísicamente son diferentes, aunque se unan en una única persona. O sea, aunque en una persona, y después también en los cristianos que aceptan eso, que son generados hijos de Dios, estas dos series de propiedades se unan, humanidad y divinidad permanecen en sí mismas diferentes, aunque estén unidas. En otras palabras, están unidas pero no mezcladas. O como se dice acá, juntas pero no revueltas. No se mezclan. No se mezclan para formar o sea, quedan unidas en una sola persona, pero no son como dos compuestos, dos elementos químicos como dos moléculas que se unen para formar como una tercera. ¿No? Como podría ser, no sé, el fierro que se oxida, ¿no? Y forma, entonces son un elemento, pero que se junta con otro y forma una tercera cosa, y esta tercera cosa tiene diferentes propiedades, que no son ni las propiedades del fierro oxidado no son ni las propiedades del fierro, ni las del agua, porque el fierro oxidado es una tercera cosa, que ya no es ni fierro ni agua, ¿no? Ni solo fierro, en cambio no, en Cristo no. Y en el hombre, eso es importante para toda la antropología cristiana, ¿no? En el hombre divinizado, llamémoslo así, no es que el hombre se haga Dios y deje de ser hombre, o se forme un semidios, ¿no? A la manera por ejemplo, de Heracles, ¿no? No. El hombre divinizado sigue siendo hombre y sigue siendo él, o sea, cada persona sigue siendo ella, ¿no? Con sus cualidades individuales, no solo su naturaleza humana, sino que sus cualidades personales, ¿no? Irrepetibles. Eso es fundamental en la antropología cristiana y la
distingue netamente de la antropología platónica y también de las antropologías hoy de moda, como por ejemplo la budista, más cercana en este sentido a la platónica. Eros. Sí, profe, lo que pasa es que respecto de lo que usted dijo, de que Cristo lleva en sí esta doble naturaleza que no se mezcla, tengo una observación porque se supone que cuando Cristo es crucificado, se supone que Él carga los pecados de la humanidad y por ello Dios no lo puede ver porque es un ser que está cargado de pecado y eso por naturaleza no puede ser así. Entonces, en ese sentido, Cristo ahí estaría abandonando su naturaleza divina por haber conocido del pecado. No, 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 no. No, la naturaleza unida en Cristo, la naturaleza divina queda unida del momento de la concepción. No puede separarse. Es una unión, digamos, indestructible. No puede separarse. Lo que puede ocurrir es que en la mente humana de Cristo pueda darse en un momento de, diríamos nosotros, de depresión, un momento de que no le cabe en la cabeza por qué tanto sufrimiento, etcétera, ¿no? O sea, puede haber humanamente esa como debilidad psicológica que tenemos todos, ¿no? Como angustia, el texto lo dice explícitamente, ¿no? Empezó a sufrir tristeza y angustia. Cuando sufre angustia, evidentemente no está como feliz, como si estuviera, ¿no?, en el cielo. Entonces, la naturaleza humana hace que en la mente de él se pueda velar, ¿cómo decirlo?, velar la percepción de la divinidad, pero metafísicamente está ahí, ¿no? El texto lo expresa de modo muy fuerte, esta angustia, dice, Dios pronuncia estas palabras que incluso están registradas en el idioma original, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llega a decir, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Pero es una sensación, él mismo sabe que es una sensación, que no es metafísicamente verdadero, ¿no? Pero la sensación es fuerte, ¿no? En esa circunstancia. Entonces es algo que puede casi llegar a una desesperación, pero no llega hasta ese punto, ¿no? Porque no puede llegar a ese punto. El mismo salmo que cita después, ¿no? Después termina bien. Ese mismo salmo que empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después termina con el rescate de Dios, ¿no? Entonces, no, en ningún momento se separa. Eso de separar la naturaleza humana de la divina en el momento de la cruz es típico de las doctrinas gnósticas, que son muy importantes en los primeros 2 siglos del cristianismo. Voy a anotarlo aquí, doctrinas gnósticas o gnosticismo, que son también doctrinas docetas, que significa que piensan que la unión de la divinidad con el cuerpo humano o con la criatura humana es solo aparente, o sea que como un efecto especial, que él parece un hombre, pero no lo es realmente. O, según otras doctrinas gnósticas, sí es realmente hombre, pero Dios lo abandona efectivamente en el momento de la cruz, porque Dios, que ya fue mucho tolerar que se juntara con un cuerpo humano, pero ya tolerar que se crucifique sería mucho. Entonces, estos gnósticos dicen no. En el momento de la cruz, el logos se va y lo deja solo, ¿no? Pero eso evidentemente es contrario precisamente al punto central que hacen los textos evangélicos. Precisamente en esta unión, ¿no?, entre la divinidad y la humanidad hasta la cruz es que se da la salvación, se da digamos, la obediencia de la voluntad humana a la voluntad divina, que se lleva a cabo hasta el último, hasta aceptar la cruz, ¿no? Por esta obediencia se produce la salvación, ¿no? Evidentemente no por la cruz en un sentido físico, ¿no? No es la crucifixión en un sentido físico. Lo que produce la salvación es la obediencia hasta la cruz, ¿no? Eso lo dice con mucha claridad, lo explica muy bien la carta a los hebreos, por si alguien está interesado. Eso ya sale un poco de nuestro tema, pero por si alguien está interesado en profundizar esto, le aconsejo leer la carta a los hebreos.
Profe, Sí, también esa idea de que lo divino se encarna es lo que diferencia al cristianismo del Islam, por ejemplo, también, ¿o no? Como muy fundamentalmente. claro, también, sí. Bueno, ya la idea de que haya dos hipóstasis en Dios, esta idea de la Trinidad, dos y tres, finalmente, ¿no? Hipóstasis en Dios. Los islámicos, claro, lo consideran herético porque lo consideran contrario al monoteísmo, ¿no? O sea, dicen ustedes, si hablan de tres hipóstasis divinas, es como si hablaran de tres dioses. O sea, exactamente la misma objeción que hacían los judíos de la época de Jesús y hasta hoy, ¿no? O sea, en eso Islam y judaísmo coinciden, ¿no? En un monoteísmo muy estricto que considera la doctrina de la Trinidad como triteísta, ¿no? Pero en el Concilio de Nicea, claro, precisamente para responder a eso, los cristianos dirán, sí, son tres hipóstasis, pero hay una sola usía, ¿no? Hay una sola usía quería anotar esto en el chat. Hay una sola esencia divina. Entonces las características divinas son exactamente iguales en Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera que ellos, si bien son diferentes hipóstasis, pero son una sola esencia. Ahora se me perdió el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Va? Va. Profe, si Ahí, aprieta ahí, la ahí, tecla ahí lo Alt encontré. más las Es que H. estoy trabajando con tres plataformas diferentes y me confundo. Ahí está. Entonces lo voy a escribir en griego, tres hypostasis. Tres hipóstasis. Lo que los latinos traducirán con tres personas, ¿no? Tres personae. Pero hay una sola esencia, ¿no? Mia usia. En latín, una esencia o también substantia. Una sola sustancia o en latín después pasarán a ser sinónimos. Esencia y sustancia en ese sentido. Una sola esencia divina. Todas las características divinas son comunes, ¿no? Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, a pesar de que son diferentes personas o subsistencias. Voy a mostrar de nuevo. Me gustaría terminarlo, ya faltan 5 minutos. Leámoslo en castellano, porque porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Después, si hay algo, un versículo me gustaría todavía leerlo en griego, que sería el último. Leamos del 15 hasta el final, del 15 al 18. ¿Quién quiere leer? En castellano es más fácil, ¿no? Yo puedo, profe. Ya, perfecto. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía primero que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesús, el ungido. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Dios, que está hacia el seno del Padre. Él es quien lo ha revelado. Bien. Vuelve entonces al testimonio de Juan, ¿no? Juan da testimonio de él, ¿no? ¿Y qué dice? Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido. No, hay aquí también como un juego entre antes y después, ¿no? Viene después de mí
porque empezó su predicación después, ¿no? La predicación de Juan precede la de Jesús, pero en realidad él lo ha precedido. ¿Qué significa que lo ha precedido? Que es más importante que él, ¿no? Yo no soy digno, dicen en el testimonio de los sinópticos, yo no soy digno de atar o desatar su sandalia, ¿no? Es más importante. Pero, en armonía con lo que está diciendo aquí todo el prólogo, no es solo que es más importante, ¿no? Sino que existía primero que yo, ¿no? Donde existía primero, protos, evidentemente Juan, el escritor, el evangelista, está como reinterpretando las palabras de Juan el Bautista, haciendo una alusión clara a la preexistencia. No es solo que es más importante, sino que existía como Dios en la preexistencia, ¿no? Existía primero que yo. De su plenitud, ¿no? O sea, de su divinidad. La plenitud, el pléroma, también es importante esta palabra en la teología gnóstica de esta época. De la plenitud, o sea, de su divinidad, hemos participado, ¿no? Hemos recibido su divinidad por la filiación adoptiva y hemos recibido gracia sobre gracia. Otras traducciones ponen gracia a cambio de, la preposición es anti. Los dos significados son posibles, pero en el fondo una gracia se suma a la otra. Yo prefiero, a la luz de todo el contexto del Evangelio de Juan, que es fuertemente impregnado de judaísmo, de los 4 evangelios, el de Juan es el más impregnado de sus orígenes judíos. No hay un desconocimiento de Moisés, mucho menos, ¿no? Es una gracia que se agrega a otra gracia, no es en lugar de. Yo preferiría entonces traducir gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, ¿no? Y ya esa era una gracia, un regalo dado por Dios, ¿no? Pero la gracia propiamente tal, ¿no? La gracia por excelencia, la gracia verdadera, podríamos decir, nos han llegado por Jesús, el ungido, o el Christos en griego, ¿no? El Mesías en hebreo. ¿Qué significa, entre paréntesis, eso lo dijimos? ¿Qué significa el ungido? ¿Por qué se llama a Jesús el ungido? ¿Alguien sabe si no lo dijimos? Si no me equivoco, tiene que ver porque se ungía a los reyes, como una especie de ritual. Correcto, se ungían a los reyes y otra categoría también se ungía. El resume, el Mesías, diríamos, resume 2 categorías. Claro, por un lado el rey, que en origen tiene un significado muy político. El Mesías era el rey, ¿no? Que iba a liberar Israel, el descendiente de David. Pero además se ungía, ¿quién más? El sacerdote. Claro, el sacerdote, ¿no? Es al mismo tiempo, el Mesías es al mismo tiempo rey y sacerdote, ¿no? Y por eso después también a los cristianos se los llama reyes y sacerdotes, ¿no? Un reino de sacerdotes, se dice, según la expresión del libro del Éxodo. Y culmina, finalmente, termina también con, miren, como también la perfecta construcción literaria. A Dios nadie lo ha visto jamás, concluye el unigénito Dios, o el Dios unigénito, que está hacia el seno del Padre, eis, en griego, Él es quien lo ha revelado. Aquí sí me gustaría mostrarles, si me regalan 35 segundos, el texto griego, porque este tiene una variante importante, el versículo 18. El unigénito Dios, quizás alguien se habrá sorprendido. No, espera un poquito que tengo que stop. Aquí y share. Ahí. Si miran el versículo 18, ven que dice monogenes theos, el Dios unigénito, pero están estos corchetes arriba que reenvían al aparato crítico. Y entonces, si uno va al aparato crítico, encuentra que aquí hay una variante. Algunos manuscritos tienen, tal como da el texto, o monogenes theos, ¿no? Y son esta fila de manuscritos que no los vamos ahora a analizar, pero son manuscritos importantes. Está, por ejemplo, P75, que es uno de los papiros más antiguos, ¿no?
y una serie de testimonios del siglo II, Clemente, Orígenes. Otros textos, y después la Vulgata bizantina, que es esta especie de M, y la versión latina tienen monogenesios, o sea, el Hijo unigénito. Una variante es el Dios unigénito, la otra el Hijo unigénito. Las traducciones modernas siguen casi todas las que yo conozco, al menos en idiomas occidentales, todas escriben todavía, haciéndole eco a la versión latina, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Pero como ven, los editores del original y todos los editores modernos ahora están imprimiendo homogenes theos, en la variante más probable. Por dos motivos. Una, porque tiene testimonios muy antiguos, del 75, y los testimonios patrísticos del siglo II, que son entonces los testimonios más antiguos del texto. Y el otro, porque se trata de una lectio difficilior, o sea, en otras palabras, es la variante más difícil. Cuando se edita un texto y dos manuscritos tienen una variante más fácil y una más difícil, generalmente, a no ser que haya motivos especiales para pensar lo contrario, la difícil es la correcta, porque el copista evidentemente tiende a cambiar lo difícil en fácil, no viceversa. Digamos, es humano cambiar lo difícil y hacerlo más fácil. Sonaba muy fuerte, muy duro, el Dios unigénito, ¿no? Y entonces es lógico pensar que alguien haya corregido y haya puesto el Dios unigénito, ¿no? Pero también por un motivo estilístico, ¿no? El Dios unigénito como que hace un reenvío muy fuerte, muy elocuente al primer versículo, ¿no? Él era Dios, el Logos era Dios, y por lo tanto es perfectamente coherente y lógico que ahora diga el Dios unigénito, ¿no? El Dios unigénito, el que está hacia el seno del Padre, que siempre está mirando al Padre. Por un lado mira hacia abajo, diríamos, hacia el mundo, hacia las criaturas, pero por otro lado siempre está mirando al Padre. Él lo ha literalmente contado, narrado, explicado, manifestado, ¿no? Entonces es la manifestación por excelencia de Dios. Bien, estamos en la hora, pero no sé si hay alguna pregunta flash, o si no, también podemos hacer las preguntas mañana, porque ustedes, no todos, pero muchos pueden mañana a las 12 hacer esa sesión de preguntas que teníamos pensada, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Si hay al menos un adherente, se hace. Bien, hay dos por el momento. Uno, no, bajó. Ya. Bueno, de todos modos voy a mandar un correo para confirmar eso. Bien, los dejo entonces porque ustedes tienen clase y yo también tengo clase a las 12. Que estén bien, nos vemos mañana, Gracias, espero. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe.